Agosto no es un mes más, es un umbral, el mes de los eclipses. La segunda temporada de eclipses del año ya está aquí. Dos eclipses, un Cazimi que es un Mercurio en conjunción Sol, como un Mercurio nuevo. Un trígono que lleva meses gestándose. El cosmos no te está anunciando cosas que van a pasar. Te está poniendo delante un espejo y lo que hagas con ese espejo, mirarlo o esquivarlo, depende solamente de ti. Porque esa es la primera verdad que quiero dejarte hoy. La carta natal no predice tu destino, describe tu estructura interna, es el mapa con el que naciste, tus patrones de pensamiento, tus emociones que aún no gestionas y quedan reprimidas, tus heridas repetidas, los talentos que aún no te has atrevido a habitar. Un tránsito, en cambio, es un planeta en movimiento que roza ese mapa y activa una parte concreta de él, de ti misma, de tu vida. No te da nada nuevo, simplemente ilumina algo que ya estaba ahí esperando ser visto. Así que con esa base vamos a recorrer la primera quincena de agosto, tránsito por tránsito, qué significa astrológicamente y qué pregunta existencial abre en ti. Así que comencemos con el 3 de agosto, el cierre que nadie quiere mirar, porque Quirón comienza su retrogradación en Tauro. Quirón es el arquetipo de la herida que no se cura del todo, pero que puede transformarse en sabiduría cuando dejamos de huir de ella. Tauro es el signo que rige el cuerpo, los recursos materiales, la autoestima, la sensación de seguridad, el sentido de merecimiento y de abundancia. Cuando Quirón retrograda en este signo, el movimiento deja de ser hacia afuera y se vuelve hacia adentro. No busca nueva información, solo busca revisar la información que ya hay existente. Durante las próximas semanas es probable que emerjan preguntas incómodas, es decir, ¿de dónde viene mi sensación de no ser suficiente? ¿Cuánto de mi relación con el dinero, con mi cuerpo, con mi propio valor sigue respondiendo a una historia antigua que ni siquiera recuerdo haber elegido creer? No es un tránsito para sanar de golpe. Las retrogradaciones no son momentos de resolución, sino de revisión. Es simplemente una invitación a dejar de mirar a otro lado y hacernos responsables de lo que nos toca sostener para poder evolucionar de forma consciente. El 6 de agosto, la reciprocidad como medida de amor empieza a activarse porque Venus entra en Libra. Venus rige tanto a Tauro como a Libra, pero en Libra se expresa distinto. Aquí no habla de placer individual, sino de vínculo, de ser un nosotros, de tener esa justicia, ese equilibrio dentro de las relaciones, de belleza que nace del equilibrio entre dos. Es uno de los signos donde Venus se siente más en casa, con más capacidad de desplegar su naturaleza plenamente. Y astrológicamente este tránsito favorece negociaciones, acuerdos y todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de un vínculo que sea recíproco. Pero la pregunta que abre no es superficial, porque Venus en Libra no pregunta si amas, pregunta si lo que das vuelve de la misma forma, si existe una balanza real entre dar y recibir, o si llevas tiempo sosteniendo sola un peso que debería repartirse entre dos personas. La armonía verdadera no es la ausencia de conflicto, es la valentía de nombrar sin miedo cuando algo dejó de ser recíproco. Porque si nos vamos al opuesto y complementario de Libra, es Aries, la conciencia del yo. Entonces no puede haber una relación equilibrada donde no haya una conciencia del yo. El 9 de agosto hablamos desde el corazón porque Mercurio entra en Leo. Mercurio rige la mente, la palabra, la forma en que procesamos y comunicamos lo que pensamos. Veníamos de un Mercurio en Cáncer que estuvo retrogradando, moviendo mucha emocionalidad contenida, también aquello que nos da seguridad. Yo lo sentí como crear un lugar seguro en mi mente donde sentir calma y no preocupación. Y Leo es el signo del fuego, fuego fijo, constancia, ligado al corazón, a la identidad, a la necesidad de expresarte con autenticidad y también de ser vista o visto. Cuando Mercurio transita por Leo, el pensamiento se vuelve mucho más creativo, más expresivo y más dispuesto a tomar riesgos verbales. A veces ya sabéis que cuando un Mercurio transita por fuego, hay cosas que se dicen sin filtro, pero finalmente es una forma también de medir nuestras palabras y que pasen por ese filtro interno de si lo que vamos a decir tiene construcción o por el contrario es destructivo. Bien, entonces astrológicamente es un buen momento para enseñar, para escribir, para poder mostrarte y hablar en público, comunicar esa visión con más valentía de lo habitual, porque recuerda que Júpiter está en Leo. Y la pregunta que te dejo aquí es:
¿Desde qué parte de ti sueles expresar lo que dices? Porque hay una diferencia enorme entre comunicar para ser vista o visto y comunicar porque hay algo verdadero que necesita salir. Mercurio en Leo te va a dar el valor para hablar y la conciencia decide si tú usas ese valor para hacer crecer algo creativo, algo ya sea vínculos, relaciones, algún proyecto o realmente para soltar eso que no estás reconociendo en ti, que quieres volcar sobre la otra persona. Bien, el 11 de agosto hablamos ya de un Marte que deja Géminis y entra en Cáncer. Aquí decimos que lo que decides proteger habla más de ti que del otro. Marte es la energía de acción, impulso y defensa. Cáncer es el signo de la emoción, donde ha estado Mercurio todo este tiempo. El hogar, la familia y la necesidad de protección. Cuando Marte entra en Cáncer, la energía deja de ser tan mental y estratégica como venía de Géminis y se vuelve más visceral, más instintiva, más ligada a lo que sentimos que debemos guardar, contener, proteger. Entonces puede activar temas de hogar, dinámicas familiares y una necesidad más fuerte de proteger a quienes queremos. La pregunta que este tránsito te hace no es qué quieres lograr, sino qué necesitas proteger y por qué. Si no existe esa regulación emocional interna, esa protección puede convertirse fácilmente en reacción desmedida, en herida disfrazada de defensa, y ahí vamos a lo que estaba comentando antes. Entonces, este es un tránsito para observar tu propia impulsividad emocional antes de que ella actúe primero, porque el 12 de agosto tenemos a ese maravilloso eclipse solar total en Leo, el comienzo que no elegiste pero que sí puedes habitar. Entonces, un eclipse solar es una luna nueva que se irá gestando en los próximos 6 meses con mucha más intensidad dependiendo qué lugar de tu carta natal sea y cómo se manifiesta en tu vida, porque ambas van de la mano. Así que este es sin duda el acontecimiento astrológico más potente del mes de agosto y probablemente del ciclo actual de eclipses en el eje Leo-Acuario. Porque un eclipse solar, vuelvo a repetir, es una luna nueva amplificada. Mientras una luna nueva ordinaria abre un ciclo suave, el eclipse abre una puerta con una fuerza que no pide permiso ni se ajusta a nuestro ritmo personal. Y en Leo, el eje activado es el de la identidad, el propósito, la creatividad, el liderazgo desde el corazón, la conciencia del ser. Los temas que toca este eclipse, quién eres cuando nadie te está mirando, son los que más activos van a estar. ¿De dónde nace tu necesidad de expresarte? Si tu identidad se sostiene en una convicción interna o en la necesidad de reconocimiento externo. Entonces, es importante entender cómo funcionan los eclipses solares, porque no se comprenden en un día, tienen una influencia de... Realmente llevamos con esta influencia de este eclipse desde mediados de julio y va a seguir latente todo el mes de agosto. Bien, suelen marcar comienzos que continúan desplegándose durante los siguientes 6 meses, incluso un año, con esa luna llena que vamos a tener en ese mismo signo, el Leo, en febrero del 2027. ¿Ok? Por eso en Instagram dejé en el post actual la importancia de entender que estos últimos meses del año van de la mano a lo que hagamos este mes de agosto. Bien, entonces, lo que se activa el día del eclipse probablemente lo entenderás con claridad cuando estés avanzando hacia los próximos meses. El 15 de agosto, tras el eclipse de Sol total en Leo, la visión se vuelve palabra, porque Mercurio se acerca a Júpiter en Leo. Tenemos una conjunción que ocurre cuando estos dos planetas se encuentran en el mismo punto del zodiaco fusionando sus energías. Mercurio, ya sabéis que en la mente, la palabra, se va a unir a Júpiter, que es el planeta de la expansión, la fe y la visión a largo alcance. Entonces, ambos en Leo, signo de la creatividad y expresión personal, nos van a dar esos aspectos favorables para poder lanzar, si tienes proyectos, lanzarlos, aprender, enseñar, comunicar una visión amplia, confiar también en cómo ocupas ese lugar en tu vida. Entonces, va también a dar esa capacidad de inspirar a otros, porque ambos están en el signo del corazón. Mercurio es comunicación, Júpiter es expansión, entonces lo que quieras comunicar va a tener un gran impacto. Sin embargo, Júpiter en exceso tiende a la exageración, es decir, es esa advertencia filosófica de que la expansión sin discernimiento se puede convertir en promesa vacía. Entonces, la pregunta no es qué tan grande puedo soñar en voz alta, sino cuánto de lo que estoy por decir soy realmente capaz de sostener con los pies en la tierra.
porque Quirón va a estar removiendo tu autoestima desde Tauro y Venus en Libra va a estar pidiéndote reciprocidad real. Y Marte en Cáncer te va a enseñar qué proteges y por qué. Y un eclipse solar en Leo que no te pregunta qué vas a hacer este mes, te pregunta quién vas a decidir ser en los próximos 6 meses. La diferencia entre vivir agosto como algo que te pasa y vivir agosto como algo que transitas con conciencia es una sola cosa: saber leer tu propio mapa natal. Esa es exactamente la puerta que abre el método ANMA. No es otro curso de astrología, es un proceso de 8 semanas donde tu carta natal deja de ser un dato curioso, donde solo buscas información y no terminas de integrarla y aplicarla, y se convierte en la herramienta con la que rompen los patrones que te han sostenido lejos de la vida que quieres construir. Estamos en un punto clave del destino. Este eclipse va a activar algo en ti, con o sin ATMA, entres o no en ATMA. La pregunta es si lo vas a transitar a ciegas o con el mapa en la mano. Te invito a una sesión de claridad donde te muestro el paso a paso de los cambios reales que vas a vivir dentro del método ATMA. Aquí debajo tienes el enlace directo para acceder y agendar. Además, te enseñaré a través de tu propia carta natal cómo vivirás estos eclipses y qué puedes hacer con ellos, porque los eclipses son momentos de evolución y cuando no son de forma consciente, la vida pesa más y tú te sientes que no avanzas. ¿Por qué? Porque es una alineación del camino de vida, del alma, pero no todo el mundo aprovecha esta oportunidad. Sé una de esas personas y empieza a usar la astrología como un destino que puedes construir a partir de ahora. Aquí debajo tienes el enlace para acceder. Te veo al otro lado. Feliz mes de agosto eclipsado. Gracias por ser y estar.